Hola, buenas, espero se encuentren bien. Este video se hizo con el fin de guiarlos en el proceso de construcción de expedientes. Este proyecto se lleva a cabo gracias al convenio específico de cooperación entre el INDER y el CNP. Procederemos a explicar cómo se llena el formulario del proceso de asignación o distribución de cuota de frijol para las organizaciones proveedoras. Bueno, antes de iniciar debemos de verificar que nos encontremos en la pestaña Asignación de cuota y que el documento diga Declaración jurada, Proceso de asignación o distribución de cuota de frijol, Proceso de distribución de cuota, Organización proveedora. Se recuerda que el presente documento debe ser llenado por el representante de la organización. Iniciamos. Como primera instancia se debe indicar el nombre de la persona representante, yo y nombre del representante, cédula de identidad en esta casilla, yo, representante legal de la organización denominada, indicar el nombre de la organización, cédula jurídica número, se inserta el número y la ubicación. Se debe indicar primero el cantón. En este caso podemos elegir el cantón de Pérez Celedón, el distrito de Daniel Flores, que se encuentran en la provincia de San José. Esto como modo de ejemplo. Con el fin de optar por los beneficios del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Rural INDER y el Consejo Nacional de Producción, suscrito el 17 de noviembre del 2020. Manifiesto que soy conocedor de las penas, con que la ley castiga el falso testimonio, por lo que bajo de fe de juramento declaro. Entonces procedemos con el llenado de los factores. El factor 1 es la proyección de la área de influencia, que tiene el punto 1.1, que es el pago del precio de referencia al productor. Dice que la organización que represento pagó al productor de frijol en el periodo anterior. Acá se debe insertar el año, que para este ejemplo podría ser el año anterior, 2020. El precio que se indica en el cuadro 1.1, el cual se presenta firmado como anexo 1 a esta declaración. Cuadro 1, registro del precio pagado al productor de frijol en el periodo o cosecha del año. Entonces, básicamente aquí los que irían serían el nombre y apellido de los encadenados, a los cuales se les compró frijol el año anterior. Se indica el nombre y el apellido, el número de cédula. Acá podemos encontrar el cantón, la cantidad de quintales comprados, el precio por quintal y el monto total pagado. Se pueden rellenar el cuadro con todas las personas o organizaciones que sea necesario. Y si son más de 5, se puede asignar o designar más filas. Como punto 1, punto 2, tenemos la cantidad de productores de quienes se adquiere grano. Dice que la organización que represento tiene programado, o sea, en el futuro, comprar frijol de la cosecha, indicar el año, que para este caso sería el año 2021, a los productores que se indican en el siguiente cuadro, el cual se presenta firmado como anexo 2. El cuadro dice productores a los que se le comprará frijol del periodo o cosecha del año. Acá nuevamente tendríamos a las organizaciones encadenadas a las cuales les compraríamos frijol en el presente periodo. Se indica el nombre y el apellido, la cédula de identidad, la ubicación del cantón, los quintales que proyectamos adquirir, la organización a la que estas
encadenadas pertenecen o estas personas pertenecen, y también se debe indicar si estas organizaciones reciben insumos del INDER para la siembra. Se puede indicar sí o no. Además, se pueden adicionar filas de ser necesario. Como punto 1.3 tenemos el encadenamiento productivo. Dice que la organización que representa tiene alianza o encadenamiento de compra-venta de frijol con las siguientes organizaciones que se indican en el siguiente cuadro para la cosecha del año 2021. Organizaciones aliadas. Al igual que en la parte anterior, debemos indicar el nombre de la organización. Como vemos, ya acá no son nombre y apellido ni cédula de identidad, más bien es el nombre de la organización y como tal la cédula jurídica, la ubicación del cantón y el distrito donde se encuentran estas organizaciones. Al igual que las anteriores, se pueden adicionar filas si tenemos más de 5. Siguiente paso sería el 1.4, que es la generación de empleo. Dice que la organización que represento tiene los siguientes empleos fijos y temporales durante el año. Personas empleados por género. Entonces, como empleados fijos, que son los empleados que están todo el año y que se encuentran registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social, se indica la cantidad de hombres y mujeres. Así como también para los empleados temporales, o sea que solo trabajan en algunos meses del año, también se indica el total de hombres y mujeres. Y para finalizar el recuadro se deben sumar estas cantidades, por género también y por total. Como punto 1.5 tenemos la participación de población prioritaria. Dice que la organización que represento beneficia a la población prioritaria que se denota en el cuadro 3 debidamente firmado como anexo 3 en la declaración. Anexo 3. Cuadro 3. Población prioritaria que beneficia a la asociación. Entonces acá vamos a indicar el nombre y apellido de estas personas. La relación puede ser de colaboradores, cogedoras de frijol, bodegueros, etc. Indicamos el nombre y apellido, el número de cédula. Como vemos acá y ya lo dijimos, puede ser colaborador, productores asociados y productores independientes. Aquí se establece la relación. Y como punto más importante de este cuadro tenemos la condición. Estas personas indicadas acá tienen que tener alguna de estas condiciones. Mujeres, personas con discapacidad, jóvenes. Se indica que joven son personas de 12 a 35 años. Adultos mayores, población indígena. Y cada una de estas personas puede cumplir más de una condición. También se pueden adicionar las filas que sean necesarias. Como paso siguiente tenemos el 1.6 que se denomina reinversión en la comunidad. La organización que represento ha realizado las inversiones o ayudas que se citan a continuación. Entonces el cuadro se llama inversiones. Y en esta casilla vamos a escribir el nombre de la persona u organización que recibió el beneficio. Acá el tipo de inversión o ayuda brindada. Además del monto de la inversión. ¿Cuánto se invirtió en este tipo de ayuda? ¿Qué año se realizó? Y la evidencia que se debe aportar como anexo número 4. Puede ser algún tipo de documento, alguna fotografía. Y también se pueden adicionar filas. Como factor 2 tenemos capacidad instalada de la organización. El punto 2.1 se refiere a la oferta productiva. Dice que la organización que represento tiene una oferta productiva de cosecha de frijol por quintales.
acá vamos a indicar la proyección que tenemos para el presente año de cantidad de quintales que vamos a ofrecer, correspondiendo a la cosecha, como ya le indicamos, del presente año 2021, para comercializarlo a través del PAI del CNP, según se indica en el siguiente cuadro. Entonces aquí básicamente sería PAI o CNP, la cédula jurídica de estas entidades, la cantidad de frijol en quintales proyectada y la condición, o sea, de dónde tomamos esta producción de frijoles. Puede ser cosecha propia, productores independientes, organizaciones encadenadas. Eso se indica en estos apartados. Además, se pueden adicionar filas y se debe establecer un total de la cantidad de quintales de frijol proyectada. El punto 2.2 es la capacidad de almacenamiento. Dice que la organización que represento tiene la capacidad instalada. Se debe elegir una opción, puede ser propia, alquilada o prestada. Para el almacenamiento aquí se indica cuántas cantidades de frijol puedo almacenar en este establecimiento. Además, se indica, se puede ver acá, el cantón, el distrito, puede ser el caserío de ser necesario o de tener, es opcional, y algunas señas específicas de dónde se encuentran estas locaciones. Seguido de esto, tenemos que el almacenamiento se realiza en las siguientes condiciones. Indicar con una X la o las opciones. Entonces se debe indicar si está a temperatura ambiente o si se encuentra en condiciones controladas. Como 2.3 tenemos la capacidad instalada de acopio, acondicionamiento y procesamiento, que se refiere al empacado de producto. Entonces tenemos acá la organización que representa tiene capacidad para, que serían estos tres tipos: acopiar, acondicionar, procesar y empacar. Entonces se debe indicar acá con las opciones que se cuentan. Si tenemos acopio, se indica con una X. Si no tenemos acondicionador, nos indica. Y si tenemos procesador, se indica. Podemos tener las tres opciones. Además, en el siguiente apartado, se debe indicar la cantidad de quintales a la cual se somete cada acción. O sea, cuántos quintales puedo tener en acopio, cuándo puedo acondicionar y cuántos puedo procesar. Adicional, se debe indicar el periodo, o sea, con qué frecuencia se realizan estas actividades: semanal, mensual, quincenal. También mediante una X. Como 2.4 tenemos el cumplimiento de cuota asignada. Dice que la organización que represento ha cumplido con las cuotas de entrega de frijol que nos ha asignado la comisión bipartida en ocasiones anteriores, o sea que se refiere a años anteriores, lo cual se demuestra mediante oficio adjunto número, con fecha, se indica la fecha, suscrito por el señor, el cual ocupa el puesto de en el CNP. Se debe aportar como anexo 5 el cumplimiento de cuota asignada, el oficio mediante el cual el CNP informa sobre el cumplimiento de la cuota de entrega de frijol en periodos anteriores. Acá podemos indicar si contamos o no con ese documento. Este documento debe ser pedido en las oficinas del CNP. Además, tenemos el siguiente punto que dice: damos fe que nuestras organizaciones encadenadas con las cuales hemos tenido alianzas de compra-venta de frijol han cumplido con las cuotas asignadas por la comisión bipartida en ocasiones previas, según el detalle del cuadro siguiente.
Entonces acá tenemos el detalle de las organizaciones encadenadas asociadas que han cumplido con su cuota el año anterior o el periodo anterior. Entonces en el cuadro debemos indicar el nombre de esa organización junto con la cédula jurídica, el año en que se dio esta compra, la cuota asignada en quintales que ellos proyectaron y la cuota que recibimos como tal. Es un cuadro comparativo. Además, se pueden adicionar más filas de ser necesario y al finalizar el recuadro se debe hacer una suma del total de la cuota asignada y de la cuota entregada. Como punto 2.5 tenemos capacidad de distribución y transporte del producto. Entonces, la organización que represento tiene la capacidad instalada. Acá se elige la opción. Nuevamente puede ser que sea propia, que puede ser alquilada o prestada. De logística y distribución para mensualmente indicar cuántos quintales se pueden tener en esta locación mensualmente, para lo cual estamos en disposición y capacidad de realizar entregas de frijol en los siguientes cantones. Se eligen todos los cantones donde se prevé entregar el producto. Como siguiente paso tenemos el 2.6, que es el número de canales de comercialización. Tenemos que la organización que represento tiene los siguientes canales de comercialización del frijol, que pueden ser el PAI, ferias del agricultor, CNP, mercados mayoristas. Entonces, acá indicamos cuál es el nombre de nuestro cliente, al cual le vendemos, su cédula jurídica, puede ser acá nombre de organización también, la dirección, el cantón y el distrito, la cantidad de quintales que nos compran y la periodicidad de venta, ya sea semanal, quincenal, mensual u otro. Además, se puede agregar las filas que sean necesarias y se debe sumar el total. Participación en el PAI, años. Entonces acá se indica que la organización que represento ha entregado o vendido frijol al PAI durante cantidad de años, lo cual se demuestra mediante un oficio junto, número, con fecha, suscrito por el señor, el nombre de la persona, el cual ocupa el puesto de descripción del puesto y que es del CNP. La organización ha vendido o entregado frijol al PAI durante, acá es donde se debe indicar los años, y se debe aportar como anexo 6 un oficio con número mediante el cual el CNP informa sobre estos años. Esto es de forma probatoria. Entonces, es un documento que se debe de pedir en las oficinas del CNP. En este documento podemos indicar con una X si se cuenta o no con él. Además, en el cuadro siguiente se informa sobre los años de proveer frijol al PAI, que indirectamente han tenido nuestras organizaciones encadenadas con las cuales hemos realizado alianzas de compraventa de frijol. Detalle de años de proveer frijoles de encadenadas asociadas. Indicamos el nombre de esta organización o de las organizaciones, la cédula jurídica, años en los que han proveído frijol al PAI y la cuota entregada en quintales. Al finalizar, sumamos la cantidad de quintales asignado a cada organización. El punto 2.8 es el nivel de estructura operativa.
tenemos la organización que represento cuenta con la colaboración, cuenta con los colaboradores capacitados y formados que se citan en el cuadro siguiente. Entonces aquí citamos los colaboradores, el nombre completo, su cédula de identidad, proceso o actividad que realizan dentro de la organización y el tipo de capacitación o formación que tienen estas personas. Se pueden agregar más filas. Como punto 2.9 tenemos complejidad para el transporte del producto. La organización que represento tiene o no limitaciones. Si tiene, indicar de qué tipo son estas limitaciones en este apartado. Y en cuanto al camino de acceso de o hacia la planta de acopio, acondicionamiento o procesamiento. Y para finalizar tenemos el punto 2.10, que es la reinversión en el agronegocio. Debemos indicar que la organización que represento ha realizado las siguientes inversiones para mantener o hacer crecer el agronegocio, o sea, en planta, en terrenos, productores asociados, adquisiciones, mantenimiento de equipo, maquinaria, tecnología y otros, según se detalla en el cuadro siguiente. En este cuadro debemos decir qué tipo de los que acabo de mencionar es esta inversión, el monto que se designó, en qué año se realizó y las observaciones de cada uno. Al igual, se pueden adicionar todas las filas necesarias y se debe sumar cada uno de los montos para tener un total. Esto sería todo con respecto al formulario de asignación de cuota de las organizaciones proveedoras y declaración jurada. Muchas gracias.